El amor es como una pluma. Este es el tercer video que voy a hacer con respecto a este punto que estoy tratando y que, así como lo estoy tratando, me ha costado bastante a mí también procesar este asunto de que el amor es tan liviano como una pluma. A veces el Señor nos permite pasar por ciertas situaciones, nos lleva a ciertos territorios que nosotros no estamos acostumbrados y cada proceso que Él nos permite pasar tiene una razón de ser. En este tiempo, y no desde ahora, pero creo que ahora es más profundo el sentir y el comprender este tema, es que Dios desde siempre ha elegido seres humanos con los cuales Él ha cumplido sus propósitos, sus designios y le ha transmitido a los hombres un mensaje y se lo va a seguir transmitiendo. Y es lo que Él necesita, que los hombres aprendamos a hacer libros, libros en el cual puede escribir la historia con la cual Él diseña esta humanidad y esta tierra y todo lo que... Eso es llegar a la comprensión de que Él está al control de todas las cosas. Y en este tiempo que el Señor me ha llevado a reflexionar sobre este asunto de que el amor es tan liviano como una pluma, me ha llevado nuevamente a confrontarme con varias cosas que he tenido que aprender. Siempre nos lleva a aprender a un nivel más alto, a un nivel que nosotros no estábamos acostumbrados. Siempre Él nos saca de nuestras zonas de confort en las cuales nos acomodamos y en las cuales nos sentimos seguros por mucho tiempo y creemos que de esa manera estamos haciendo bien y a veces consideramos que ya hemos llegado a la meta y que ya estamos superados y resulta que de pronto hoy Él nos mueve el piso y nos dice no estás, no has llegado todavía. Necesito que te muevas a una nueva zona de riesgo para seguirte procesando, y allí es donde nos damos cuenta que nosotros no éramos lo que estábamos haciendo. O sea, ahí es donde nos damos cuenta que no estamos nosotros haciendo la obra de perfeccionamiento de nuestro espíritu, sino que es Él. Como habíamos analizado anteriormente, que este asunto de que el amor debe ser tan liviano como una pluma, hace mucho tiempo Él me llevó a pasar un proceso muy fuerte donde me hizo comprender que debemos ser tan dulces como la miel, y eso es difícil, también es difícil porque para eso tenemos que aprender a dejar el ego, el orgullo, el enojo, los celos, las inseguridades, un montón de cosas que no le permiten al hombre vivir en plenitud. Pero en este nuevo proceso es aprender a dejar la rigidez, dejar muchas cuestiones como son la religión, los paradigmas que el hombre ha ido incorporando en el transcurso de la historia y que con ella ha llevado a cabo su vida, y muchas veces de manera deplorable, de manera triste. Y bueno, yo con este tema que para mí también el amor es honestidad, ha sido fácil, no es un tema que he terminado, me ha llevado a confrontarme en varias cosas y quiero compartirlo así, leerlo para poderlo compartir con ustedes e irlo desmenuzando de a poquito. Dice así: para mí el amor es honestidad. ¿Por qué? Porque nada avanza, o mejor dicho, nadie avanza por un camino incierto. Nadie puede perseverar seguro por una senda que no está iluminada. Alguien que se adentra en un camino de oscuridad o de sombras o ignorancia es solo alguien, como dice la palabra, falto de juicio, o alguien que camina por la vida siguiendo sus pasos por la impulsividad, los caprichos, los deseos, y al final del camino siempre terminará en el pozo de los lamentos. Generalmente las relaciones
se llevan a cabo. Aquí voy a hacer un pequeño parate y justamente voy a meditar y hacerles ver un poquito que si yo trabajo en este tema de las familias porque justamente es a lo que el Padre me ha llamado hace mucho tiempo, lo que es restauración y sanidad de hogares, de familias, y para eso no se puede llevar a cabo si nosotros no nos sanamos en nosotros primero. Y esto de las relaciones generalmente trae mucho dolor al corazón del ser humano, porque las relaciones se llevan a cabo mayormente por la impulsividad de la pasión, de la química, de la atracción física, sin darnos el tiempo necesario para conocer a esas personas en profundidad, para conocer su historia, para conocer quiénes son, qué es lo que traen, qué es lo que están arrastrando y qué nos pueden ofrecer. Entonces, eso trae a la larga muchas frustraciones porque la química o llevar relaciones en base a la química, a la atracción física y todo ese tipo de cosas siempre va a traer resultados nefastos para el ser humano, en los cuales siempre va a terminar en el pozo de los lamentos, como decía al principio, lamentándose de que no era, de que no, simplemente que los seres humanos no se dan el tiempo para conocerse como deberíamos de conocernos, darnos ese tiempo para saber por qué la vida Dios se encarga de vincular a dos seres humanos y qué es lo que se tienen que brindar. Pero bueno, siempre ha sido así desde muchos años y eso es justamente lo que la palabra nos enseña a que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida en cuanto a eso. En base a esto que trabajo, me ha tocado por mucho tiempo, analizar ciertos puntos que son los que llevan a los seres humanos a tener relaciones que son, se podría decir, casi tóxicas en algunos casos. Entonces, uno de los temas que he tenido que tocar muchas veces es el de Oseas 4:11, donde dice que fornicación, vino y mosto quitan el entendimiento. Este tema lo he visto desde la frustración, desde el punto de la no comprensión. También lo he visto desde la culpabilidad, reflexionando en base a él, enfocado desde la culpabilidad, ese espíritu de culpabilidad que pone el enemigo de hacernos sentir que somos seres miserables, que no tenemos ningún mérito de parte de Dios o de recibir su gracia, su perdón, y haciéndonos sentir siempre de esa manera, porque eso es lo que ha hecho la religión por muchos años, imponernos ese chip de hacernos sentir culpables, miserables, y que nos limita muchas veces a entrar a una profunda conexión con el Creador para saber cuál es el camino correcto. Este tema, que lo he analizado de tantas maneras, me ha llevado a enseñar inclusive cuestiones que hoy puedo darme cuenta que no eran las adecuadas. ¿Sí? Nunca me había puesto a meditar qué es lo que Oseas trataba de decir. O sea, si uno toma los textos, a veces analiza el contexto también, pero nunca me había puesto a meditar qué es lo que verdaderamente cuál es el mensaje que Oseas transmitía y qué es lo que realmente confirma Pablo cuando dice que el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Aunque prefiero usar la palabra transgredir porque ese es el verdadero significado de pecar, transgredir. Por lo tanto, lo que Pablo dice es quien fornica transgrede a su propio cuerpo.
¿Pero por qué dice eso? Una de las cosas que a mí me tocó mucho tiempo investigar y analizar era esto de que dicen que es pecado, pero sin embargo pecar es infringir la ley. ¿Sí? Y conforme a lo que está escrito, la ley son, diríamos, los 10 mandamientos. Esos son los parámetros. Después son ordenanzas, son consejos que el Padre nos da por medio de su palabra, instrucciones que le da al hombre para que pueda vivir, consejos. Pero ley, propiamente dicho, ley son los 10 mandamientos. Entonces, dentro de los mandamientos no está la fornicación. Y era una de las cosas que siempre me daba vuelta en la cabeza. Decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero nunca había meditado en esto como me ha llevado ahora en este tiempo el Espíritu a meditar. Sí, para eso voy a tomar que necesitamos comprender en su totalidad los pensamientos de Oseas. Necesitamos comprender la historia de Oseas, necesitamos comprender la experiencia de Oseas y qué es lo que lo llevó a tal reflexión de donde nace el libro, justamente el libro de Oseas, que es un libro totalmente dirigido hacia el pueblo de Israel en la apostasía que estaban viviendo. Y el mensaje era que se estaban prostituyendo, porque ese es el mensaje que Oseas le da al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel había dejado a su Dios, había dejado los mandamientos de Dios y se prostituía. Por lo tanto, fornicación es eso, prostituirse. O sea, ese es el significado de la palabra en el verdadero idioma original. El significado de fornicación significa prostituirse, ¿sí? Tener, digamos, intimidad o tener sexo, relaciones sexuales en base a recibir un beneficio monetario, ¿sí? Tomando en cuenta todo esto, me ha tocado pensar, buscar y analizar todo este asunto. Y la pregunta es, ¿qué significa justamente fornicación? Era una de las preguntas que, si bien ya uno lo conoce, lo sabe, uno dice que no, que eso es pecar, porque eso a Dios no le agrada, que eso es un pecado, pero justamente, como dice Pablo, transgrede a su propio cuerpo. Y yo siempre tomaba en cuenta de que quita el entendimiento. Pero sin embargo, en esta etapa, cuando me puse a investigar un poquito más profundo todo este asunto y en el idioma original, son otros los conceptos. Y eso es lo que me llevó a replantearme todo lo que había analizado en cuanto a esto de la honestidad, que en todos estos años también me llevó el Espíritu a confrontarme de que no estaba siendo honesta, porque estaba llevando una espiritualidad en base a mis razonamientos, en base a mi lógica, a lo que estaba escrito, y tratando de llevarlo y aplicarlo yo por mi propio medio, sin permitir que el Espíritu de Dios procese mi corazón conforme lo que Él necesitaba enseñarme. Estaba llevando una religiosidad, a pesar de que vivo evitando eso, muy rígida. En lo cual sí obedecía la palabra, siempre me he esforzado por obedecer la palabra, pero no lo estaba haciendo de todo honesta, porque siempre había ese sentimiento de miseria en mi corazón de que no había plenitud, de que habían cosas que frustraban mi corazón por no poder vivir ciertas cosas que uno a veces anhela vivir, porque es lo natural que Dios ha creado en el hombre. Pero esta vez que el Espíritu me llevó a analizar, me confrontó con este asunto, y quiero tomarlo justamente de un texto que he sacado de acá de las redes sociales para compartirlo, para que se entienda mejor, que está sacado justamente desde la Iglesia Católica. Todos debemos entender que nosotros, el mensaje que recibimos por medio de las Biblias, nacen desde el concilio, digamos,
de Nicea, nacen desde esta cuestión, digamos, donde la Iglesia católica forma la directriz de lo que iba a ser la Biblia. O sea, quienes tienen el poder y quienes lo tuvieron para dar el mensaje que nos han brindado ha sido siempre la Iglesia Católica. Después pueden haber otro tipo de iglesias, otro tipo de denominaciones, pero todas están basadas en lo que un día la Iglesia de Roma dijo. ¿Sí? Teniendo en cuenta quiénes fueron los que diseñaron y quienes tomaron la autoridad para poner justamente estos libros que hoy se componen como lo que son la palabra de Dios. Dice justamente fornicación, dice en uno de los textos que estoy leyendo acá de la Iglesia Católica, dice significado, conceptos y consecuencias. En las ciudades de Roma y Pompeya se llamaban fornices, palabra originaria de fornix, que significa cuarto, habitación, a los lugares frecuentados por las prostitutas. Por lo tanto, de allí deriva el nombre de fornicación, dado por los primeros escritores de la Iglesia latina a las relaciones con mujeres de mala vida. Pero aquí hay un tema importante que debemos prestar atención, porque ya empezó a tomar otro sentido conforme al pensamiento que el hombre le fue dando a esta palabra, la fuerza, el poder que le fue dando a esta palabra, pero sacándola totalmente de contexto. Para los teólogos, dice, esta palabra tiene un sentido más vasto, significa toda unión sexual efectuada con mutuo consentimiento por dos personas libres de ligaduras matrimoniales. Por eso es un pecado carnal. La fornicación es una falta grave como todos los pecados de lujuria. Esa es la interpretación que hace el hombre de esta palabra fornicación a este idioma, ¿no? Traducido a este idioma. Sin embargo, cuando uno va al idioma original, es otra cosa lo que significa, o sea, no es justamente, es eso, es dar dinero, digamos, quien tiene intimidad sexual con alguien y paga por eso es fornicación. Por lo tanto, si yo estoy en un vínculo afectivo con alguien, en un vínculo de afectos, no tiene nada que ver con la fornicación en sí, porque no estoy vendiendo mi cuerpo, no es fornicación. Ese acto de tener una intimidad sexual con una persona en la cual tengo sentimientos con esa persona, no entra en la rama, digamos, hablemos con propiedad, ya es tiempo. No entra en la rama de la fornicación, porque eso no tiene nada que ver. Si su pareja a usted no le está pagando dinero por tener intimidad con usted, usted no está en fornicación. Quizás hay otras cosas que las voy a tratar más adelante, pero no es fornicación. Vamos a hablar con claridad, vamos a hablar con propiedad, ¿sí? Voy a seguir leyendo un poquito. Dice, ¿es más culpable que el robo? Pues según estos son los teólogos. Estamos hablando de que no es algo que está escrito, sino que son los teólogos, ¿sí? Oseas, el libro de Oseas está enfocado a la prostitución. Todo el libro de Oseas está enfocado a la prostitución. Nada más porque el pueblo se estaba prostituyendo. Por lo tanto, todo el mensaje de Oseas es enfocado a la prostitución, no a otra cosa. ¿Sí? Pues el robo perjudica al hombre en la posesión de bienes temporales, pero la fornicación, en cambio, es un atentado contra los bienes espirituales. Ese es el razonamiento de los teólogos. La fornicación es un elemento de desorden, una traba en el orden natural establecido por el Creador. Conforme a la, digamos, deducción que toman los teólogos, es que esto es un atentado contra los bienes espirituales, ¿sí?
una traba en el orden natural establecido por el Creador. Pero si nosotros vamos a lo que el Creador estableció en el principio, yo no veo ningún pecado en lo que Él estableció en el principio, porque Él dijo en el principio, creó al hombre, creó a la mujer, y le dijo que ahora serían una sola carne. O sea, Él mandó a que la unión fuera de esta manera y que de esta manera fructificaran y prosperaran. Él los bendijo de esta manera. Entonces, aquí hay un punto bien serio, ¿sí? Conforme a lo que el hombre razona, es un elemento de desorden, una traba en el orden natural establecido por el Creador, pero fue el Creador el que diseñó de esta manera. El Creador no puso en el principio un registro civil, no puso ningún organismo legal que le dijo al hombre, venga, por favor, case a este hombre y esta mujer para que ellos puedan llegar al acto sexual como yo lo he estipulado en el espíritu. O sea, no lo hizo de esta manera. Y no lo ha hecho y sigue estando la creación desde el principio del tiempo de la misma manera, no ha cambiado. En la naturaleza sigue siendo esa misma función, de esa misma manera natural y no ha sido modificada, pero sin embargo para el hombre todo esto fue modificado porque a la iglesia le convino de esta manera poder ir cambiando las palabras para ir tomando control sobre los seres humanos y hacerlos sentir todo el tiempo en un estado de miseria, miserables, y de esa manera ir controlando sus mentes al punto de lo que llega el hombre a vivir en completa esclavitud al razonamiento del hombre y no aprende a vivir conforme al espíritu, dejándose guiar por el espíritu, que el espíritu vive en completa libertad con el hombre, ayudándole a perfeccionarse día tras día conforme a lo que Dios tenga diseñado en el libro que necesita escribir con cada ser humano que está sobre la tierra. Los profetas, ese es el mensaje que dieron. Los profetas tenían que experimentar la historia que Dios quería escribir y transmitir el mensaje. Y si usted o yo, cualquier hombre o mujer que Dios esté usando en esta tierra para dar un mensaje, si el hombre está en completa rigidez mental o espiritual, el Padre no lo puede usar para llevar a cabo esa misión que tiene que cumplir ese hombre, esa mujer, para llevar al hombre a libertad. Sigue diciendo, el acto de la generación tiene como fin, según Santo Tomás, no según el Creador, según Santo Tomás, no solamente la procreación del cuerpo del niño, sino proveer a su instrucción y a su educación moral. O sea, según Santo Tomás decía, ¿qué puede esperarse de lo que por vivir en el desorden tengan que educar a una prole de ocasión? O sea, según Santo Tomás, el hombre tenía mejor capacidad para instruir al hombre antes de que Dios lo instruya por su espíritu, porque conforme lo que está escrito, conforme lo que dijo Romanos o Pablo en Romanos 8:14, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios se dejan guiar por su espíritu, o sea, no necesitan la intervención de otros hombres para ser dirigidos. Sin embargo, Santo Tomás, como un montón más, tienen que ser dirigidos por hombre para ser instruidos. En la Biblia, en los Evangelios, podemos encontrar, dice, la condena a la fornicación en la epístola de San Pablo a los Corintios, que nos dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque el cuerpo no es de nuestra propiedad, sino que es de Dios. En esta carta Pablo dice, condena implacablemente a la fornicación, diciendo sus consecuencias. A ver, tenemos que entender a qué le está hablando Pablo en primer lugar, a quién le está dando el mensaje Pablo. Dice, ¿no saben que vuestro cuerpo es templo? Está hablando de una santidad, pero a otro nivel, del Espíritu Santo que habita en vosotros y ha recibido, y no es vuestro. O sea, está hablando al nivel de perversión que había en ese tiempo en el pueblo de Corintio.
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O sea, ellos estaban en una apostasía muy grande. Sí. Ahora dice, para saber más sobre la fornicación y el sexto mandamiento, puede continuar leyendo aquí. Bueno, voy a abrir lo que dice justamente en cuanto a esto del sexto mandamiento, cosa que es extraño porque conforme a las Biblias que yo conozco, no existe tal mandamiento como es el que ellos me enseñan. Dice, el sexto mandamiento de la ley de Dios nos dice, no cometerás actos impuros. ¿Sí? Quiero tomarme un poquito aquí para ir analizando este asunto, que realmente me gustaría hacerlo de esta manera. Deme un momentito. Bien, los mandamientos hebreos, digamos, más o menos traducidos desde el hebreo, dice así. A ver, vamos. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Las misbot, mandamientos divinos contenidos en la Torá, Pentateuco, son muy numerosos, ¿sí? Y lo estoy sacando esto de Wikipedia, ¿sí? Y sería no cometerás adulterio. No cometerás adulterio, ¿sí? Que es desde uno de los libros, digamos, justamente hebreos, donde se enseñan todo lo que es el contexto hebreo, ¿sí? Adulterio. Relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Eso es adulterio. Eso es lo que sale, digamos, en los 10 mandamientos, pero no fornicación. La Iglesia Católica lo puso de esta manera, ¿sí? Lo puso de esta manera: no cometerás actos impuros. El sexto mandamiento habla sobre el resto de nuestro cuerpo, negando la lujuria, el adulterio, los demás actos morales cuestionables que tengan que ver con las relaciones sexuales. Debemos tener en cuenta que el mandamiento solo habla de acciones, ya que los pensamientos no están incluidos dentro del sexto mandamiento. ¿Sí?
Entonces, la Iglesia Católica cambió esto para poner justamente de esta manera: no cometerás actos impuros, pues el Señor ha dicho, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ese es el mandamiento que está dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Pero no es lo mismo que sale en el resto de las Biblias, ni tampoco, digamos, desde el original, ¿no? Entonces ahí podemos ver que esa información o esa manera como traduce o enseña la Iglesia Católica esto no es correcto. Entonces, al no ser correcto, ya aquí tenemos un problema de deshonestidad en lo que hemos aprendido. O sea, hemos aprendido de manera engañosa muchas cosas. ¿Por qué? Porque otra de las cuestiones que nos dice Oseas es que fornicación y mosto, según las traducciones que tenemos hoy en el idioma español, dice que fornicación y mosto nos quitan el entendimiento. Pero cuando uno lo lleva al idioma original, dice que fornicación y mosto conquista el corazón. Completamente diferente. Y me puse a analizar este asunto de conquista el corazón y pude entender mucho mejor lo que Oseas está queriendo decir en este mensaje. Y es lo que también Pablo reafirma. O sea, cuando nosotros entramos en una conexión con otro ser humano, en esta cuestión de química o atracción física o emocional inclusive, nos sentimos enamorados, lo que le llamamos. O sea, yo lo que veo es que aquí él está hablando desde este concepto, o sea, está hablando que esto nos quita realmente, nos quita el entendimiento en el sentido de que nos sentimos atraídos emocionalmente, confundimos nuestros pensamientos, nuestras emociones y no podemos pensar con claridad, sino que tratamos las cosas de manera impulsiva. Ahora, en cuanto a lo que Oseas habla allí específicamente de la prostitución, imagínense ustedes el contexto, si es que nosotros en un estado de enamoramiento podemos perder esta cuestión de la lucidez, de poder ver con claridad las cosas, nos ponemos toda esa imagen ilusoria de que todo es lindo cuando realmente no estamos conociendo la profundidad de la historia de esa persona, o si es esa persona, o le damos el tiempo a Dios para que nos confirme si verdaderamente esa persona que llegó a nuestras vidas vino para bendecirnos y para que se cumpla el propósito que Él tiene con nosotros. En esos encuentros que tenemos, llegamos a ese vínculo de intimidad y entramos a conectarnos emocionalmente y perdemos la claridad y la lucidez para poder saber si eso es así o es esa persona la que vino a acompañarnos, ¿no? Entonces, pero Oseas lo lleva a un punto más elevado todavía en cuanto a la fornicación, que es como una droga, es como las personas que se drogan, las personas que se alcoholizan. En la fornicación, una persona que vende su cuerpo, que tiene una actividad sexual, digamos, como es el comercio sexual, es totalmente desvirtuado su pensamiento, ¿no? Entonces, lo que Oseas está hablando es eso. Entonces, obviamente que eso va a traer muchas repercusiones a nuestra vida, a nuestras decisiones, a los actos que lleguemos a tener. No vamos a pensar con claridad. Entonces, pero está refiriéndose a esta cuestión, digamos, de enfocado en lo que es la prostitución de los seres humanos, o sea, el hábito de tener relaciones en este nivel. Ahora, una de las cosas, como yo les decía anteriormente, o sea, Dios lo manda a relacionarse con una prostituta. Dios lo manda, ¿sí?
el hombre necesita entender, nosotros necesitamos entender que es el Creador el que nos dirige, es el Creador el que hace la obra, es el Creador el que la perfecciona, así como lo ha hecho con la naturaleza, así lo hace con nosotros. Y cuando nosotros nos ponemos en postura de Dios, haciendo nosotros el trabajo, estamos realmente, en primer lugar, pecando, creyéndonos Dios y por sobre todas las cosas, no siendo honestos ni con Dios ni con nosotros. Tratando estos temas, entraba en diálogo con uno de mis hijos y salió un tema que él me preguntaba que por qué hay ley, para qué hay ley, ¿no? Y la cuestión es que si hay ley es porque para que haya orden, porque hay un desorden, ¿no? Pero la pregunta era, porque estábamos hablando en cuanto a Gálatas 5, donde dice que los que viven en el fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, bondad, gozo, dominio propio, todas estas cosas, ya no hay ley. Entonces, si no hay ley, quiere decir que los seres humanos podemos llegar a vivir como fue en el original. En el original, donde los seres humanos vivían por el Espíritu, eso es lo que Dios busca. La ley que nos dirige es la ley del amor, la ley de la paz, de la bondad, del dominio propio, de la mansedumbre. Esa es la ley del Espíritu, la misma ley que rige a la naturaleza. Si nosotros miramos, la naturaleza se rige por esta ley y se ha regido siempre por esta ley. Y vuelvo a repetir este asunto de Oseas. Dios manda a Oseas relacionarse con una prostituta. Dios lo manda a relacionarse, Dios lo insta, Dios lo motiva, Dios inquieta su corazón para que entre en un vínculo con una prostituta, ¿sí? Porque eso significa fornicación, el que frecuenta bordeles, el que tiene sexo por dinero. Porque nosotros tenemos que entender que todo lo que el Padre hace con los seres humanos, con todos los seres humanos, estos, crean en Dios, no crean en Dios, sean creyentes, sean religiosos, sean ateos, no importa. Con cada ser humano de la tierra Dios tiene un propósito y con cada ser humano Dios está escribiendo una historia para la humanidad, ¿sí? Y cuando Él ha designado a un hombre o mujer para que éste mismo entregue algo a esta humanidad, lo hará, ¿sí? Escribir desde su propia historia. Diríamos que ese hombre o esa mujer elegidos por Dios tienen esa misión. Tendrán que vivir primero todo lo que Dios quiere que este hombre aprenda, comprenda y enseñe. Para eso, el hombre o esa mujer pasará a ser, como decía, un libro viviente de lo que el Creador quiere hacer en la tierra o quiere mostrar o enseñarle a los hombres por medio de sus elegidos. Por tanto, en el caso de Oseas, debemos comprender que fue empujado por el Espíritu del Creador a contaminarse y enredarse con una prostituta. Y la palabra de Oseas en todo el libro es la prostitución del pueblo de Dios. O sea, es motivado en su corazón a juntarse, en primer lugar, a juntarse, no a casarse, porque justamente cuando uno va a los originales, si ustedes buscan en una Biblia interlineal de hebreos español, van a encontrar que la palabra dice que Dios mandó a que Oseas tomara, no. Y no es traducción justamente de casarse. Cuando uno busca la traducción de casarse es otra palabra completamente diferente en el hebreo que a tomar directamente. ¿Sí? Que tomara a una mujer fornicaria. Gomer es eso lo que significa. ¿Sí?
que vendía su cuerpo, digamos, por dinero. Es por esta razón que debemos, de una vez por todas, comprender que todo hombre, y aquí es donde me quiero enfocar en el tema de la honestidad, ¿sí? Que nosotros hemos estado viviendo por muchas generaciones de manera deshonesta nuestra vida espiritual, en base a las acusaciones que los hombres por medio de la religión han ido haciendo en nuestro corazón, haciéndonos sentir siempre como esa cuestión del pecador, siempre ofendiendo a Dios, siempre no siendo merecedores de su gracia, pero el punto es que yo respiro todos los días Dios me permite que abra mis ojos, todos los días Dios me da la gracia y el favor de respirar. Entonces, si yo soy tan dañino, tan perverso para su creación, ¿por qué Él me permite seguir existiendo? Eso es lo primero que tenemos que empezar a razonar, ¿sí? Porque es Él el que está al control, pero el hombre ha tomado el control de querer instruir al hombre de la manera desvirtuada, como no debió haberlo hecho jamás, dando un mensaje desvirtuado y no desde donde realmente nace todo este mensaje, que es totalmente diferente si vamos al idioma original a encontrar lo que es verdaderamente, lo que se escribió verdaderamente o lo que verdaderamente se quiso transmitir. Sí. Dice, es por esta razón que debemos de una vez por todas comprender que todo hombre o mujer que de verdad quiere vivir en toda la verdad debe aprender a hablar hebreo. Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque allí se nos van a caer las vendas de los ojos, vamos a poder conocer la verdad con nuestro propio conocimiento y verdaderamente vamos a poder vivir en honestidad con Dios. Vamos a poder vivir en libertad en nuestra alma. Porque si no lo hacemos, siempre vamos a estar viviendo engañados, ¿sí? Vamos a estar viviendo estos engaños religiosos de las malas traducciones que se han hecho de la Torá. En otras palabras, mientras nos dispongamos nuestro corazón a la sabiduría, estaremos en mentiras y no podremos llevar una relación con el Creador en completa honestidad. Porque las malas traducciones, la mayoría del tiempo, acusa al hombre a que éste se sienta o nos vayamos sintiendo seres miserables, en los cuales el hombre mayormente prefiere o se esfuerza dos cosas, o prefiere alejarse de Dios o se esfuerza por convertirse por él mismo en un ser perfecto. Y eso es completamente idolatría. Y por sobre todas las cosas vivimos adorando o sirviendo a Dios desde la deshonestidad. ¿Por qué? Porque se nos enseña en las iglesias que la Biblia dice tal cosa y es así como debemos vivir y nosotros queremos obedecer a Dios, pero nuestra naturaleza, que no está sido perfeccionada todavía por el Espíritu de Dios, está en completa miseria, en tristeza, y no experimentamos el gozo, no experimentamos la paz, no experimentamos la plenitud, porque nos estamos reprimiendo todo el tiempo de lo que todavía no ha sido perfeccionado por el Creador. Por eso es que es tan importante que aprendamos a ser como una pluma y entender que todos los procesos que el Padre permite que nosotros pasemos es con un propósito de perfeccionamiento, es un propósito, con un propósito de llevarnos a total libertad. Por eso en esta reflexión a lo que más los motivo es a eso. Mientras nosotros no aprendamos a conocer la palabra del Creador en el idioma que verdaderamente fue escrito,
Hay muchos mensajes que vamos a estar recibiendo de manera equivocada y desde esa manera estamos llevando una relación con Dios totalmente deshonesta.